bueno, como te dije al principio, hay que andar diciendo, bueno, todas las guerras son inútiles, todo, Yo no había ya escuchado, estamos. sí. Claro, bueno, te cuento, porque Gracias. hay que dar explicaciones. Mirame, Fake. Hoy en día hay que dar, vos decís, voy a hablar de las guerras más ridículas de la historia. Todas las guerras son ridículas. Sí. O sea, no vale la pena. Pero bueno, sacando toda esa explicación para la generación de cristal, te voy a contar un par de datos de posta, guerras ridículas. A ver. Arranco en el año 1846, Sí. la guerra del cerdo. ¿Cómo te va? ¿Qué La tal? guerra del cerdo. Tomá. Tenemos la zona de Oregon, en Estados Unidos, Sí. Yeah. que en esa época What the fuck. no era el estado de Oregon, o sea, estaba constituido por la Columbia Británica en Canadá y estas ciudades que me encanta nombrar, que es Oregon, Washington, Idaho, Montana and Wyoming. ¡Ay, Wyoming! Exacto, me encanta decir eso. Todo eso formaban el gran estado de Oregon. Se habían independizado de España, ¿sí? Y habían quedado estadounidenses e ingleses. Para dividir la zona, dijeron, bueno, del paralelo 49 para abajo es para uno, del paralelo 49 para arriba es para el otro. Resulta que había una compañía británica de un frigorífico muy importante en esa zona. ¿Y qué pasa? Se les escapa un chancho. No. Cagaste. Pasó la línea, está en mi país. Se les escapa y pasa para el otro lado. Bondiola. Hizo destrozos. Claro, hizo destrozos del otro lado. Lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Los británicos dijeron, me mataste el chancho. Me mataste el cerdo. Queremos una indemnización. Entonces empezó una pequeña discusión. ¿Cuánto vale un chancho? Esta te voy a dar indemnización. Claro, bueno, a ver, había una pica importante ya. Había un caldo de cultivo de furioso entre ingleses y Le tiraron la de estadounidenses. DreamWorks y... Claro, tiraron el cerdo, mataron el cerdo. Estados Unidos manda una pequeña tropa a ver qué despelote había. ¿Qué hace Gran Bretaña? Te manda 3 buques directamente. Epa, Por epa. un chanchito. Claro, por un Por una chanchito. mortadela. Y después Estados Unidos, al ver los 3 buques, A caballo. manda más tropas. En esa época era la guerra de secesión. Cuando comienza la guerra de secesión, se suspende todo este... Te miro a vos, Aldo, porque no se puede creer esto. Seguí, yo te presto atención Se porque... suspende todo este conflicto durante 12 años y después que pasa la guerra de secesión, feliz cumple, tuvo que intervenir Alemania para ¿Cómo? Pará. para ¿Qué hicieron los arreglar alemanes ahí? para arreglar el conflicto, o sea, que había De provocado mediadores. el cerdo. Alemania Porque habían claro, salchichas. Entonces se sintió referee. Alemania. claro, y Alemania tuvo que salir de mediador para todo este Mirá conflicto. vos. O sea, por un cerdo se armó Pero un lindo- montón de años. Por un Sí, chancho. sí, por un chancho se armó todo este despelote. Imagínate si una cancha de Boca. Vos imagínate. Linda época para hacer esos comentarios. Después, viste, nos quejamos de la generación de cristal porque nos insulta. Bueno, saltamos, vamos ahora al año un poquito más para atrás. 1838, la guerra 1830. de los pasteles. ¿Qué? No. No eran los 3 chiflados que se tiraban los La de pasteles. Curly Plac. Claro, que se tiraban los pasteles. México, o sea, se independiza de España, Sí. pero todavía tenía que pagar a los países que bancaron la revolución, le debía un montón de guita. O sea, porque hubo países que ayudaron para independizarse de España, pero bueno, después México tenía que pagarle... Poner la torta. Claro, poner la torta. Bien, Exactamente. San Martín no les cobró a los chilenos y a los peruanos. No sabemos. Opa. Uh. Mirá cómo. no lo claro, sabemos. pero te lo ponen el uruguayo, claro. Ay. Es intocable, no me toques a San Martín. Hubo un montón de revueltas por estas deudas que tenían, hasta que una de esas revueltas destrozaron una pastelería. Que Los acreedores. los mexicanos que se independizaron de España, Sí. había revueltas callejeras y, o sea, líos normales de la época, y destrozan una pastelería, que la pastelería era casualmente de un francés, ¿Metieron a un francés? que a Francia, México le debía un montón de plata. O sea, por esto, por Me la debes ayuda. plata y encima me rompes una pastelería. No. 600.000 pesos reclamó el pastelero que el Estado de México le pague. No sabemos en esa época Está un cuánto poquito inflado. representa. Capaz que estaba inflado. Pero claro, el seguro le pasó un número más alto.
A lo que no querían pagarle. México no quería pagarle. ¿Qué hizo el pastelero? No creo que haya llamado por teléfono, porque en esa época se complicaba. Mandó una paloma. Se comunicó con el Estado francés, y el Estado francés, ¿qué hizo? Mandó buques No. al Golfo de México. Y le hicieron torta. Entonces, le bloqueó todo el comercio a México. No podía salir absolutamente nada, ninguna mercadería de México no podía salir porque estaba bloqueada por buques de Francia. Después de un tiempo, de un par de días de tener bloqueado, en marzo de 1839, Por pagarle a este pibe la puta. los británicos salieron De garantes. de garantes, una manera de decir, de veedores, y le obligaron a México a pagar los 600.000 pesos al Mirá pastelero. vos. Pero por una pastelería casi se arma un conflicto importante. México y Francia, raro. Como que, ¿no te los imaginas? Y 3 buques, qué lindo, ¿no? Que te atraquen. Sí, 3 buques. sí, te ponen ahí 3 buques y no te dejan sacar absolutamente nada. 1846. Fueron hermosos. Te hago los así porque 1800. te modulo bien. 100 años para atrás. Exactamente, más, un poquito más, casi 150. La guerra de la sandía. Dale, mentira. No. Vos me estás jodiendo. Todo esto posta, o sea, no te estoy inventando, no es Claro. un cuento de García Márquez, no Mirá es que absolutamente va a llamar nada. una profesora y se va a quejar, ¿eh? En 1846 se firmó el Tratado de Mallarino-Bidlack entre los Estados Unidos y en esa época lo que era Nueva Granada, que hoy lo componen Colombia y Panamá. ¿Sí? Resulta que en esa zona un soldado estadounidense se roba un pedazo de sandía No, me digas. y el dueño del local le reclama. Le dijo. Vos, la sandía, te fuiste sin pagar. Que sandía de chico. Y el soldado, viste, muy de película yankee, no le daba bola. Are you talking Y to sí, me? exactamente. Are you talking to me? Y el loco en castellano le decía, la sandía. huevo! Claro. Se arma un pequeño tumulto Toli Toli. que termina con la muerte de 15 estadounidenses, No. Re picante. 16 heridos, 2 muertos de los locales y 13 heridos después. 160 soldados mandaron Estados Unidos a tomar absolutamente el lugar, tomaron la estación de tren, coparon todo y los tenían bajo amenaza a toda la gente de Nueva Granada. Hasta que la gente de Nueva Granada tuvo que pagar una indemnización por todos los muertos de $412.394. Era el abuelo de Pablo Escobar. O sea, Todo por un loco. por un loco que se robó. robó una sandía, terminaron como 20 muertos. A los tiros. Una hermosura. Te dejo uno más te voy a hacer que para mí No, para mí podrías estar todo el día porque no Sí, lo puedo sí, creer. sí. para mí es Nos falta media horita, así que le puedes meter. tranquilamente, bueno, vamos con los dos. Te cuento uno de la isla de Graham, 1831. La isla de Graham era un volcán, Sí. Ujú. ¿sí? El volcán hace erupción. Esto es en Sicilia, en Chichele. Italia. Sí. ¿Sí? El volcán hace erupción y la lava forma una isla. ¿Sí? Entonces vieron allá y dijo, ¿qué es eso? Una isla. ¿Más qué es ¿Más qué? ¿Qué es eso? No, pero los primeros que lo dijeron fueron los ingleses. Ah. ¿Sí? What, What is this? Pero, no, pero eran británicos. Y what is this? Le decían así. Y dijeron, es una isla. 4 kilómetros tenía la isla de lava. Dijeron, vamos a Esta es reclamarla. nuestra. Fueron corriendo, Los Tuki. piratas. plantaron la bandera británica y le pusieron The Graham Island. Al tiempito, ¿Cómo no querés odiar? claro, Estos fueron los piratas. Qué primeros. hábiles. Al tiempito aparecen un par de buques de Fernando II de las dos Sicilias, que era el rey, que era de Nápoles y Sicilia, y planta una bandera del reino de Sicilia. Y le pone las Islas Ferdinandeas, así, de Fernando, Ferdinandeas. Bien. Y se las roba a Gran Bretaña. Bueno, pasa el tiempo y acá aparecen los franceses, No, es que vieron la isla, claro, porque la isla estaba desierta. O sea, no había absolutamente nada. Aparecen los ¿No franceses, viste O sea, la llegaban bandera, y había Franchute? una bandera nada la más. sacaban, ¿No viste la bandera, Franchute? sacaban,
Y Y te aparecieron mandan- la bandera Dale, de Enrique. Francia Una batalla naval era. y le pusieron l'île Julia. La isla de Julia. La isla de Julia. La isla No de está mal la isla de Y Julia. aparece el colombiano que dice, la sandía! Le decía. Quiero mover el bote. Claro, y aparece la isla de Julia. Cuando empiezas a generarse un conflicto realmente naciones. importante entre las tres naciones, Eso es un Tres Naciones, no como los caretas Claro, que juegan claro. en los Pumas. cuando empieza a generarse un conflicto realmente importante, claro, el agua se hizo desaparecer la lava. Se hundió la isla. Entonces se quedaron todos como el meme de Con la What the banderita. fuck? Travolta, de Travolta. Travolta en de Travolta en Pulp Pulp Con la Fiction. banderita. Y claro, y se hundió la isla. Y se terminó el conflicto. Anda a buscarla. Ahora, Mirá lo, vos. lo más gracioso, pasaron los años, vamos al año Y 1986. los jugadores también. Estados Unidos tenía un conflicto con Libia, los estaba persiguiendo a los libios todo por esa zona. Y ven. Después de que quisieron matar al Doc, ¿no? Claro, Sí, recordemos. exactamente. Más o menos es esa época, viste que los estadounidenses en las películas te Les meten gusta meter sí, ahí sí, sí, El subliminal. lo- ¡Los libios! los villanos de turno, viste eso. Sí. Primero tenés los japoneses, los rusos, Bueno, libios. aportaban mucho los héroes de acción, siempre Sí, peleaban sí, con los sí, vietnamitas, con Sí, los Infierno Rojo de Schwarzenegger no es casualidad. Claro, y él jugaba, y el otro peleaba con Estados Unidos, el ruso. Vietnam. persiguiendo a los libios, ve una sombra pensando que es un submarino, lo bombardea y era la isla esta que estaba sumergida todavía ahí en el lugar de lava que No, había pará, quedado en el me lugar. mata que ante la duda te tiran una Sí, bomba. sí, sí, es que Por son- la duda. son así. Después te preguntan. Primero así. te matan y después te preguntan quién sos. Es una cosa hermosa. Y acá para mí el mejor de todos, que es el conflicto de la isla de Hans. ¿Sí? Este es un poco más actual, del año 1973. Ah, ahorita. Groenlandia. Ya estabas, ¿no? Ahorita. Ya estaba, sí. Sí, 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 yo no. 3 pero, añitos tenía. Mirá. Groenlandia, ¿nos ubicamos? En Sí. el mapa más o menos. Nos Por el ubicamos. té. ¿A quién pertenece Groenlandia? Dinamarca. Me mató. Es una No, gran me gusta respuesta. eso. La geografía. Una cosa de Cerré con loco. 10. Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca y está prácticamente limitando con Canadá. Vi vikingos también. Hay una zona... Ah, muy bien. Te descoloqué. 12 millas marinas es el límite, la distancia de un país para tener su territorio marino. Salvo que en una distancia más corta tengas un país enfrente, entonces se divide exactamente, Mitad, exactamente a la mitad. Por eso las Malvinas son argentinas, porque están menos. Claro, de son los- 22 kilómetros más o menos la distancia. Bueno, pero si hay dos países en menos de esa distancia, se divide exactamente a la mitad. Entre Canadá y Dinamarca trazaron las distancias con 126 puntos a través de toda esa zona. Pero entre el punto 122 y 123 dejaron una línea vacía. No marcaron absolutamente nada. Y en ese lugar hay una piedra de 1 kilómetro cuadrado, que es una piedra, no, porque no hay nada, es un peñón de 1 kilómetro cuadrado, Es un adoquín grande. que los dos reclaman. ¿Para qué mierda querés eso? En esa época existía la Liga de las Naciones, que es lo que vendría a ser como las La Naciones ONU. Unidas en este momento, la Liga de las Naciones, que dijo, bueno, este islote pertenece a Dinamarca. Listo, se había solucionado todo. Pero cuando desaparece la Liga de las Naciones, Canadá dice, Vuelve el "Pará, reclamo". claro, ese acuerdo queda obsoleto. Yo quiero ese peñón. Entonces, desde el año 1973, Dinamarca va y pone una bandera. Le costó igual. Sí, sí, porque era una piedra. No sé cómo la habrán quedado. Fueron para el taladro. Sí. Y encima no eléctrico. Ponen una bandera y dejan una botella de whisky. Dice, este peñón pertenece a Dinamarca. Esto para lo que no estamos. Y a los 6 meses, Para la Pachamama. El gauchito Gil. van los canadienses, sacan la bandera de Dinamarca, Se toman el whisky. se toman el whisky, Y ponen te lo mean. una botella de schnapps, que es como un aguardiente que ellos toman, Ellos. y la dejan ahí, ponen, esto pertenece a Canadá. Y desde el año 73 hasta hoy Es de No. hacen eso.
Ah, que ¿se ya- van turnando Todo- o cada quedó 6 meses, Claro. cada 6 meses van. Que ya es como un ritual. Qué huevada. Claro, es un ritual y están esperando a que todavía se decida. Qué Entonces, piedras seis- que son, Exactamente. 6 No, meses pertenece choque a puñito, Dinamarca choque puñito. y 6 meses pertenece a Canadá. Increíble. ¿Cómo Guerra- se llama? Guerras, el conflicto de Isla de Hans. Pero debe tener petróleo o algo de eso. no, 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 es una piedra. Una piedra. Es una piedra. Pones Isla de Hans y te aparece la foto. Es como la- si quiero nos ver peleamos esa por foto, Cristian claro. acá. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es como si nos peleamos por Cristian. No te quiero dejar mal a vos, pero bueno, sí, ponele que es Cristian. ¿Quién se va a pelear por Cristian? ¿Quién se va a pelear por una Ay, piedra? acá lo estoy viendo. Pero sí, 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 es una hermosura. Y lo que pasa es que ya es más una tradición de... Yo creo que ninguno de los dos quiere que se resuelva el conflicto. No, por esa es más una. Sigamos dejándole... Ya quedó como claro. Claro, como cabo. sigamos dejando el whisky a los ingleses, a los daneses. A los daneses. daneses. No, Spoil. pero ahora se puede decir dinamarqueses. Sí. Sí, 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 sí. ojalá la Yo, Academia yo cuando era Española. chico era daneses, ahora Daneses. se puede decir dinamarqueses. Cambió el gentilicio. Sí, viste que hay alguien que tiene ese dato y te hacía quedar como re Sí, mal. Se sí. dice danés. Se dice danés. Lo mismo que Ah, ahora boludo. no se dice más holandés, se dice Ahora neerlandés O Países Bajés. también, como vos. Excelente columna como siempre. La verdad, Genial. solo queda esperar que esté subida a YouTube para volver a escucharla. Y aclarar que no estábamos a favor de la guerra.